Hola. Buenas tardes, Serafín. Uy, te que- bien, te quedas un poco... A ver, probamos. Se queda congelada un poquito la imagen. Bien, Vale, yo perfecto. muy bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien, pues con muchas ganas de Vale, empezar y de contar todo lo que tenemos por delante. pues venga, si quieres, son las 7 de la tarde, así que yo creo que es el momento, se está empezando a unir la gente, así que quizás es el momento ya de comenzar. Les damos un minutito más, si te parece, empezamos a I3 y así damos oportunidad a que todo el mundo pueda seguir Venga, conectándose y no se pierdan todo lo que tienes que contarnos, que es mucho y muy interesante, ¿vale? pues adelante. Vamos a esperar un minutín y comenzamos. Bueno, tenemos muchas cosas que contar, pero sobre todo presentar las tablas que han dado. Tengo yo alguna por aquí. Ah, las traes en primicia. Y han dado cierto trabajo, pero que supongo que muy contentos, muy ilusionados de sacar esta tercera edición y bueno, que pueda llegar a mucha gente, que es lo que siempre esperamos. Mucha Muy bien. gente conocida que se va conectando eh, bueno, saludos para todos y todas y pregunta si lo dejaremos grabado. Sí, Sí. ¿no? Eso es, va a Pero quedar grabado tanto en el perfil de Instagram como luego vamos a subirlo a la página web de la Fundación para que nadie se pierda todo lo que nos vas a compartir. Vamos a hablar de hidratos de carbono. Yo creo que es una conversación que interesa a muchísimas personas. Las tablas ya las has presentado y la verdad es que es un material que se demanda mucho en la Fundación para la Diabetes Novo Nordisk, así que gracias a tu trabajo y tu colaboración ya las tenemos disponibles esta tercera edición revisada. Así que si genial. quieres, comenzamos. ¿Vale? Cuando quieras. Sí, Pues sí. venga, vamos a empezar. Para todos estos que ya están por aquí, bienvenidos a todos, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos hoy a nosotros, tanto desde la Fundación para la Diabetes Novo Nordisk, como en este caso a la persona, el experto en la materia que nos acompaña, que la verdad es que da gusto poder tener un ratito que compartir con él, al que muchos conocéis, que es Serafín Murillo. Yo, para decirlo bien, me he apuntado aquí su cargo, que es Ujú. dietista e investigador, si me equivoco, me corriges, Serafín, dietista e investigador de la Unidad de Diabetes y Deporte de Ciberdén, y Bueno, es el autor de las... sí, perdona, ¿eh? Es que Dale, lo dale. cambiamos hace poquito y pasé del Hospital Clínic, era donde estaba, a un hospital Ujú. pediátrico que es Sant Joan de Déu y Ajá. Vale. esto no lo habíamos preparado, ¿eh? Entre nosotros. Bueno, o sea que fue en plena pandemia, prácticamente. Sí. Se pixela un poco la voz, a veces se queda parada la imagen. Yo no sé, Serafín, si te puedes mover a algún otro rinconcito donde haya mejor cobertura. Ujú. Que tengo aquí todo el montaje. Em, vale, espera, me muevo un poco, pero igual cojo un poquito más, ¿eh? Pero, Vale, em, a ver ahora. ¿Va mejor? vale. Es que llega... Sí, yo creo que sí. Es que justo ha habido un momento que se ha quedado como pixelado. Vale, Ujú. vale. Vale, pues decíamos, nos acompaña Serafín y Serafín nos va a hablar hoy, fundamentalmente nos va a ayudar a conocer mucho mejor los hidratos de carbono, nos va a ayudar a Ujú. conocer cuáles son más saludables, cuáles son los más recomendables a la hora de gestionar nuestra dieta y bueno, nos va a presentar, ya lo ha hecho, pero nos lo va a contar luego con un poquito más de detalle Ujú. esta nueva edición de las tablas de hidratos de carbono que ya tenemos disponibles a disposición de todos vosotros. Así que os contamos un poquito cómo lo vamos a hacer. Durante los próximos 40 minutos aproximadamente estaremos conversando y a continuación os daremos lugar a que podáis hacer todas las preguntas que consideréis Ujú. oportunas, no os dejéis ninguna. Si hay algo que se queda en el tintero porque no podamos responder, intentaremos después darle respuesta a través de la página web o incluso a través de algún vídeo que podamos hacer a posteriori, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar desde el principio, Ujú. Serafín, y para los que yo sé que toda la audiencia que nos acompaña sabe muchísimo más que yo, pero para los que somos neófitos en la materia,
Cuéntanos un poco qué son exactamente estos hidratos de carbono de los que tanto hablamos y Ujú. en qué alimentos los encontramos. Vale, pues a ver, los hidratos de carbono son uno de los macronutrientes básicos de la alimentación, de esos nutrientes que aportan energía, que aportan calorías, junto con grasa y proteína. También el alcohol, no hay que olvidar que también aporta energía y tiene un efecto muy, muy Ujú, importante en la diabetes, porque sabemos y está bien reconocido como ¿qué le pasa a la glucemia después de una comida cualquiera? Tiene que ver sobre todo con la cantidad de hidratos de carbono que se toma en cada comida, ¿no? Por lo tanto, es muy, muy importante identificarlos para poder controlar ese efecto. Eso tiene un poco de letra pequeña, porque esto es la explicación corta, ¿no? Esto es como el tráiler de la película o de la serie, pero luego tiene más letra pequeña. Y sí que hay que tener en cuenta también cómo, aparte de la cantidad de hidrato de carbono, es súper interesante conocer cómo de rápido se digiere y pasa a la sangre, que tiene relación, que luego lo explicaremos un poco más, con aquello del índice glucémico. No ujú, es la película entera la que contamos con esto solo, porque también se sabe que aunque no aparecen las tablas, porque ya sería y es muy muy complicado, la grasa o la proteína también puede tener efectos sobre la glucemia. Igual para eso hay que hacer ujú. otro directo otro día, porque el efecto es muy complejo, es muy difícil de conocer, está en plena investigación todavía, pero por eso nos centramos en, primero, la cantidad de hidratos de carbono, como qué es lo el tipo de hidrato de carbono y luego con qué lo juntamos. Si lo juntamos con mucha grasa, con mucha proteína, con alcohol, etcétera, etcétera. Otra cosa básica también es que no es que haya unos hidratos de carbono con gran diferencia en relación a la glucemia. Es decir, los hidratos de carbono los tenemos en dos grupos grandes, los almidones, arroz, pasta, patata, pan, legumbres, etcétera, y los tenemos en los azúcares. El sentido común que nos hace pensar que dicen que se pierde un poco la señal. Vale, voy a intentar parar un momentito, si os Sí, parece, un poquito. y me doy un Mm, poquito, buscamos otro claro, espacio. Vale. no te preocupes. Buscamos la cobertura para que Sí, no nos perdamos otra, nada. otra ubicación. Espera un segundo. Damos un momentito a Serafín para los que os estáis uniendo. Está Darme buscando un lugar con un poquito más de cobertura. Tranquilo. un toque, sí, porque no sé por qué oí Mm, cosas que pasan. sí, sí, bueno. Basta que necesites tener todo el wifi a tope para que ese día Para que te falle. lo, No pasa para que te nada. lo, para que te lo quite el vecino, por ejemplo. Vale, sí que me oís perfectamente ahora. Sí, 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 se oye y se te ve, sí. Ahora No hay mejor, sí. mucho mejor, sí. Vale, pues básicamente era, Hablábamos era de los almidones y de, los azúcares. exacto, Ujú, ¿no? Que tenemos muchas veces la tendencia a pensar, un poco por lógica, los azúcares son moléculas muy pequeñas que se digieren con extremada facilidad y los almidones son moléculas muy grandes, pero que con cientos e incluso miles de glucosas unidas. Pero esto ujú, despista, esto no hace que sea más saludable uno que otro o que pase a la sangre más rápido o más lento, sino que al final todos los hidratos de carbono, sean azúcares o sean almidones, necesitan esa cantidad de insulina que esté bien equilibrada para que se pueda metabolizar, ¿no? O sea que pasamos a una percepción de lo que es saludable, pero en la diabetes, básicamente, aparte de una alimentación saludable, lo que tenemos que asegurar es la cantidad de hidrato de carbono en función de la insulina o la insulina en función de los hidratos de carbono. Por ujú. eso, otro punto, nacen las tablas de raciones o de equivalentes que le podemos llamar de hidratos de carbono, porque los alimentos, lo que me decías antes, ¿no? De dónde están los hidratos de carbono, pues están repartidos de forma muy variable en multitud de alimentos. Sabemos que si hablamos de grupos de alimentos, pues tenemos hidratos en los farináceos o harinas, ¿no? Que decía antes, arroz, pasta, patata, legumbre, todas las harinas. Prácticamente de una persona en la población occidental, 700, 800 calorías suelen venir
de arroz, de pasta, de patata o de yuca, de diferentes harinas, sobre todo, ¿no? Tradicionalmente han sido la base de la alimentación y en eso estamos últimamente, viendo si se cambia o no se cambia o si esto tiene que ser así o no, ¿no? Pero las tablas lo que nacen un poco por la necesidad de conocer la cantidad de hidratos de carbono que hay en cada alimento, pero no por 100 gramos de alimento, que esto es algo que muchas veces en alimentación, en nutrición, confunde mucho. Yo no quiero saber cuántos gramos de hidrato de carbono tiene 100 gramos de plátano o de patata, quiero saber el plátano o el trozo de la porción de patata o el bocadillo, cuántos hidratos de carbono tiene. Ir a la parte más práctica, más útil de conocer realmente lo que se toma, qué cantidad de hidrato de carbono tiene y luego un poco qué tipo de hidrato de carbono tiene también, para poder hacer equivalencias, para poder hacer una alimentación lo más normalizada posible, aunque ese término es un poco raro, ¿eh? Lo de normalizado es complejo en la diabetes. Porque volviendo un poquito más hacia atrás, ¿no? Hablabas al principio de estos almidones y azúcares. ¿Podemos hablar en algún caso, a lo mejor no es pertinente, pero sí se puede hablar de que algunos hidratos de carbono, por su forma de absorción, quizás sean más saludables que otros o por lo menos más fáciles de gestionar que otros? Sí, aunque estamos en una época en lo que es saludable, pues depende de con quién te arrimes, ¿no? Es decir, que para según quién la fruta, seguramente para mucha gente es un alimento muy saludable, para según qué otra hay quien le entiende como un alimento plagado de azúcares y que no es tan saludable, porque igual la fruta tampoco es la fruta que había hace miles de años. También hay que tenerlo en cuenta. Hemos evolucionado mucho los alimentos y la base es que hablamos de un alimento saludable no solamente por el nutriente, por el hidrato de carbono, la proteína, la grasa, por el tipo que tiene. Pues, por ejemplo, con la grasa es muy fácil si es grasa saturada de un tipo o de otro, si tiene grasa insaturada, etcétera. Pero hablamos también siempre de con quién viene, del vehículo, ¿no? Es decir, de si viene asociado o junto con un grupo, con otros alimentos que lo son saludables, pues también lo será. Por ejemplo, un alimento como el arroz, tenemos cierta duda de que sea un alimento muy saludable, porque si es arroz blanco refinado, nutricionalmente tiene poco interés. Lo que tenía interés, que es la fibra, la cobertura, el germen, la grasa, lo hemos quitado y lo hemos convertido en un alimento que sí que está muy rico, pero que nutricionalmente ha perdido bastante por el camino. Por otro lado, el azúcar en simple, pues poco interés tiene, poco saludable es, pero como decía antes, en según qué tipo de fruta, en según qué vegetales, pues es un mal menor porque esa cantidad de azúcar va, digamos, incluido o va dentro de un tipo en un vehículo, en un alimento que contiene muchas más cosas y al final el balance puede llegar a ser positivo. Esto sin tener en cuenta cómo se manipula o cómo se adapta a la diabetes, ¿no? Para valorar si un alimento es saludable o no, aunque no siempre es así, pero hay por lo menos alguna cosa medio buena puede tener la diabetes, no digo que sea buena, pero es que el hecho en diabetes tipo 1, sobre todo, tener sensores de glucosa, ayuda a catalogar algunos alimentos, no decir si uno es un alimento saludable o no saludable, pero sí sobre todo a detectar los no saludables. Es decir, si un alimento después de tomarlo hace un incremento de glucemia muy rápido, un pico postprandial muy rápido y muy elevado, o sea, podremos tener casi seguro que ese alimento no va a ser muy saludable, porque evolutivamente en la naturaleza no ha habido alimentos que pasen a la sangre tan rápido, que eleven la glucemia tan rápido. No estamos adaptados a glucosa o a azúcar blanco refinados, ¿no? Con lo cual, cuando vemos que un alimento, eso pasa mucho, por ejemplo, en un desayuno, después de un desayuno con cereales o con pan blanco, hay un pico de glucemia que rápidamente llega a 200 o 250, nos puede hacer pensar que ese alimento, bueno, que muy saludable no es, no creo que sea, claro. O por lo menos no muy aconsejable en una dieta para una persona con diabetes, que tiene unas Exacto. especificidades concretas, ¿no? Mm. Y referencia también para quien no tiene diabetes, porque ahora que se están poniendo en deporte, sobre todo, muchos sensores de glucosa o a veces acompañantes familiares de personas o papás de peques que tienen diabetes, se ponen el sensor y ven cosas que alucinan. Que pensaban que la glucemia era algo como un mar plano siempre en unos valores perfectos
y según qué edad, según qué antecedentes, etcétera, pues aún sin estar diagnosticados como diabetes, podemos ver esos picos por alimentos poco saludables. Mm. Mira, voy a aprovechar, ya que estamos hablando de este tema, has Ujú, mencionado el tema del desayuno. Justo Ana, ujú. Ana Mingot nos pregunta, Sí. ¿qué aconsejarías para desayunar? Pues, Bueno, aquí la idea primero, vencer ese mito de que hay que desayunar sí o sí. En diabetes tipo 1 sobre todo puede ser necesario para a veces evitar ese pico o ese mm, incremento de glucemia por la mañana, pero al final buscamos que sean alimentos saludables, es decir, que haya poco procesado, que haya poca harina refinada, que la cantidad de hidratos de carbono se adapte a los gustos, necesidades, pero también a lo que cada persona es capaz de controlar desde el punto de vista glucémico, es decir, que hay situaciones en que poner un poco menos de hidrato de carbono ayuda a que se pase la mañana mejor o modificar, sobre todo, recomendamos mucho el ir haciendo pruebas con los alimentos, es decir, ujú. puedo probar un pan que me dicen que es integral 100% de grano entero integral, pero si en mi caso particular hace pico, pues lo puedo probar con otro tipo de pan, de otra tienda, de otra panadería, por otro tipo de cereal, añadiendo grasa, proteína, no quedarnos con el desayuno tradicional que se ha hecho siempre o vendido siempre de vaso de leche o café con leche, cereales o bocadillo. Es decir, se puede innovar mucho y aunque a veces parece raro, tomar legumbre por la mañana sería un poco raro, pero bueno, cada persona al final busca el tipo de cereal, la mezcla, pues a veces yogur en lugar de leche, frutos secos, y buscar un desayuno que sea agradable y glucémicamente tranquilo también. Ujú. También al final, entonces, lo que tú también estás trasladando es que hay que conocerse, hay que tener un buen control y conocer muy bien cómo fluctúa nuestra glucemia Exacto. en función de lo que vamos comiendo para saber qué tipo de alimentos son los más adecuados. Exacto. Al final, el hecho de antiguamente con glucemias capilares o ahora con sensores, lo que nos ayuda es a tener un aprendizaje mayor, es decir, Mm, a que hacer pruebas, al hacer estudios sobre uno mismo, se hace de una forma mucho más rápida porque se identifica mucho más fácil, ¿no? Se ve rápidamente lo que se ha desayunado con el efecto que tiene y por lo ujú, tanto el conocimiento de cada persona es mucho mayor. ujú. O sea que tenemos esas herramientas que nos van a ayudar. El sensor, Mm. tenemos el conocimiento de los hidratos de carbono, cómo nos Ujú. conocemos a nosotros mismos y tenemos las tablas. Vamos a hablar ahora Exacto. sí de las Ujú. tablas que nos preguntan mucho también, cómo se pueden conseguir. Lo primero, yo quería preguntarte también, para que quien no las conozca sepa cómo se pueden utilizar y qué nos van a aportar esta nueva edición Ujú. de las tablas de hidratos de carbono. Vale. Lo primero de todo es cómo hemos llegado a hacer, cómo se llega a hacer tablas, ¿no? Para un poco entender luego cómo es, cómo se aplican, cómo se pueden utilizar y poner en práctica, ¿no? Am, los alimentos, la composición que tiene, igual que la que aparece en las etiquetas de los alimentos, que también hemos utilizado las etiquetas de los alimentos para tener conocimiento de su composición, esa información está en estudios o en bases de datos de alimentos. Utilizamos bases de datos nacionales, porque si vamos a una base de datos de Estados Unidos, el alimento puede ser diferente, la preparación, pueden haber cambios muy, muy importantes. Por eso cuando miramos en Google un alimento, según qué base de datos te da, o una app que te dice la composición de los alimentos, puede que no dé lo mismo que en nuestras tablas, porque hay alimentos que se han estudiado de forma diferente o vienen de otros países. Por otro lado, las tablas no son tienen un ejercicio un poco de un trabajo personal en esa tabla. ¿Por qué? Porque cuando buscas diferentes bases de datos, te pueden dar valores muy diferentes para muchos alimentos. Por eso no hay ni dos bases de datos, ni dos tablas de hidratos de carbono que den todos los alimentos igual. Bueno, sí que las hay, pero estarían copiadas. Porque cada alimento tiene una particularidad y hay mucha variedad. Es decir, el que 100 gramos de manzana tengan una ración de 10 gramos de hidrato de carbono, este es
un promedio de diferentes estudios, de diferentes variedades de alimento y al final se llega a ese consenso. Eso es también por lo que a veces se sigue al pie de la letra la tabla y luego el valor de glucemia es un poquito diferente, porque los alimentos tienen su variabilidad, tienen sus modificaciones a lo largo del año, diferentes especies, variedades, etcétera, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta porque lo que hacemos en las tablas es basarnos en la información que está publicada, pero luego tener muy en cuenta qué es lo que se está utilizando en el día a día, en los supermercados, qué es lo que cómo se come, cómo se alimenta la población, cómo van cambiando un poco los hábitos para poder adaptarlo a esa particularidad, a ese día a día. De hecho, esta es la tercera edición, pero se han ido haciendo cambios continuamente. Es decir, que las ediciones es cuando hacemos cambios así un poco más grandes y cada 2, 3 años se intenta hacer esos cambios, pero entre medio puntualmente se han ido haciendo pequeñas variaciones porque hay algún alimento que ha cambiado mucho la composición o hemos incluido algún alimento o hemos quitado uno pues que ya prácticamente no se utiliza y hacemos esos cambios. Esos cambios se han venido haciendo en la versión fundamentalmente online. Ahora lo que tenemos es una tercera edición que es la que está impresa. Exacto. Vale. Ahí, bueno, me adelanto un poco, pero ahí tenemos 3 partes, ¿no? Una sería una versión online, que es la que está en el apartado de Saber Comer de la Fundación para la Diabetes, y esta se puede, digamos que es la más sostenible, y la más con un buscador para ver el tipo, buscar el alimento, porque hay muchos alimentos, hay unas cuantas centenas de alimentos y a veces nos podemos perder un poco. Están ordenados por grupos de alimentos, pero ahí podemos ir un poco más rápido. Luego, por otro lado, está una versión que es descargable o imprimible en casa, que es un pequeño diseño para que se pueda imprimir y tenerla en casa y poderla consultar, o en PDF en el móvil, etcétera, o en la tablet. Y luego, finalmente, hay la versión en papel, que es una versión ya más consolidada, que ahora preguntar cómo conseguirla, pues directamente en la página web de la Fundación. Y esta pues está plastificada porque normalmente se utiliza en la cocina y si no, no duraría ni 2 días, ¿no? Y así ya Ni un asalto. Exacto, ya permite pues mucho uso y mucho rodaje, ¿no? Las tablas de lo que indican es, en las primeras columnas siempre, en cada grupo de alimento, el alimento y la cantidad de ese alimento que supone una ración de hidrato de carbono. Pues, por ejemplo, si nos vamos al pan, pues 20 gramos, porque esos 20 gramos contienen dentro 10 gramos o una ración de hidratos de carbono, así de simple. Hacemos la diferencia entre si el alimento ya está hervido o si está crudo, porque en esos alimentos como arroz, como pasta, que se modifica su peso con la cocción o con otros tratamientos, o la patata frita o chip en lugar de patata hervida. Esto tiene valores diferentes porque el tratamiento culinario hace que su peso sea diferente directamente. Luego, un poco más a la derecha, tendremos siempre, o casi siempre, lo que llamamos una medida de consumo habitual. Es decir, para no tener que pesar, o porque no lo puedo pesar, o porque no me apetece, lo que hacemos es dar una pequeña orientación. Esto ya no es tan preciso, porque esa medida de consumo habitual es un poco más variable. Es decir, cuando ponemos un vaso de leche como medida de consumo habitual, una ración de hidratos de carbono, porque normalmente los vasos de leche suelen ser unos 200 mililitros, 200 centímetros cúbicos. O un yogur, según qué tipo de yogur, media ración, porque el yogur suelen ser 120, 125 gramos, centímetros cúbicos. En otros alimentos, un plato de arroz, unas 6 raciones, es mucho más variable, depende de cómo lo cargues el plato. Y pueden ser 5 y pueden ser 8. Lo único que damos es una orientación, por ejemplo, plato grande, plato mediano o plato pequeño. Sí que hay, y luego a la derecha del todo, aquello de IG, que no es Instagram, sino que es el índice glucémico, que es una medida es una medida un poco compleja y ahí tardamos mucho en explicarlo algunas veces. Se suele hablar como lo rápido que aumenta la glucemia. No es del todo cierto. Es lo rápido y cuánto aumenta la glucemia en una persona que no tiene diabetes. O sea, se estudia ese índice glucémico en personas que no tienen diabetes y ese numerito
lo cogemos prestado para utilizarlo en diabetes. Y bueno, a veces la cosa no, o sea, bueno, tiene un poco de lío, ¿eh? Es una orientación. Yo más que con el número, y siempre nos quedamos con el color. Color rojo como índice glucémico muy alto, es decir, que subirá la glucemia muy rápidamente con mucha potencia, por decir así. Moderado o verde, que es el índice glucémico bajo, que será aquel alimento que aumenta la glucemia de forma muy mantenida durante las 2 o 3 horas posteriores a la ingesta, ¿no? Esto nos permite también conocer el índice glucémico. ¿Por qué es tan importante ponerlo en diabetes tipo 1? Para prever lo que puede pasar con el alimento, pero también para aquello del tiempo de espera. Es decir, los alimentos de índice glucémico moderado alto necesitan poner la insulina un poquito antes, 10-15 minutos, a veces 20 minutos antes de tomarlo, porque la insulina va a ser mucho más lenta que no el efecto del alimento. En cambio, los alimentos de índice glucémico bajo, al revés, el alimento es muy lento, con lo cual se puede poner la insulina y tomar el alimento, e incluso a veces hay que esperar, hay que empezar a comer y poner la insulina un poquito más tarde en aquellos que son de absorción muy, muy, muy lenta. Ujú. Dos detalles también, que a veces salen algunas preguntas sobre ello. Uno es, ¿qué pasa cuando hay un espacio en blanco? La Eso. medida de consumo habitual o en el índice glucémico, pues a veces Mm. hay un espacio en blanco. No es que no lo hayamos dejado, es que para ese alimento no pensamos o no hemos llegado al consenso, a la creencia de que haya una medida de consumo habitual. Es decir, Ujú. no se identifica un plato, una porción que sea más o menos habitual. En un yogur, pues es una unidad. En un vaso de leche es un vaso. Pero en algunos alimentos nos cuesta identificar cuál sería la porción, ¿no? Y por tanto, antes de hacer algo que no sea muy representativo, lo dejamos en blanco. Ujú. Y por otro también, en el índice glucémico hay muchos que están en blanco porque no están estudiados el índice glucémico de todos los alimentos ni en todas las condiciones. Es decir, Ujú. hay alimentos que ese estudio que se hace con personas, que hay que darle ese alimento y compararlo con la glucosa en diferentes ocasiones, pues ese estudio no está hecho. O los datos que aparecen no se ha hecho con estudios de nuestro país o de nuestro entorno, por lo tanto no nos fiamos demasiado de ese estudio, y antes que poner un valor que sea un poco que nos dé error, pues no se pone el valor. Ujú. También hay otra categoría que es el no valorable. Cuando en un Ujú. alimento, como muchos vegetales, aparece no valorable, no quiere decir que no tenga hidratos de carbono. Quiere decir que la cantidad es muy baja, o sobre todo que por lo que se suele comer de ese alimento no va a aportar suficientes hidratos de carbono como para variar de forma importante los niveles de glucosa en sangre. ¿Vale? Ujú. Y Eso, esto, mira, sí, perdona, sigue, perdona. sigue. No, quiere decir que esto es algo que sí que tiene hidrato de carbono, pero el contenido habitualmente es menos de un 1% o un 0,5%, con lo cual habría que tomar una cantidad irracional como para que tuviera Mm. efecto sobre la glucemia. No, esa justo era una de las preguntas que nos trasladaba Ujú, María Ángeles, pero también nos preguntaba Valeriano las diferencias que hay entre la primera edición y esta, que yo creo que ya la contestaste al decir que ujú, bueno, pues es una actualización y una revisión de alimentos que han exacto. entrado y otros han salido de las Mm, tablas. Te voy a ir trasladando preguntas porque están vale, entrando muchísimas, con lo cual yo venga, te las voy a ir contando. Mira, nos pregunta Sonia Martínez, ¿cuántas raciones de hidratos de carbono tendría que tomar una persona con DM1? vale. Este es preguntón, ¿eh? Es Mm. dificililla, ¿eh? No hay una cantidad de hidrato de carbono. Lo que sea, ya hace muchos, muchos años que se practica, pero lo que parece ser que en los últimos años se está generalizando, y que Ujú. tanto personas con diabetes, familias y profesionales cada vez se tiene más en cuenta, es que no hay una cantidad de hidrato de carbono necesaria para cada persona o indicada, ni tampoco es que los hidratos de carbono sea un nutriente esencial. Es decir, se puede Mm. vivir sin hidratos de carbono. Otra cosa es que sea fácil o difícil, pero que los hidratos de carbono no, cuando se pone una pauta hospitalaria en el hospital o a partir del inicio de la diabetes, eso no tiene mucho que ver con que eso sea lo que se tiene que tomar.
Eso es Ujú. como muchas cosas que se hacen en el hospital, es lo que se puede hacer y lo que se hace pues, a veces, muchas veces por la rutina del día a día o por lo que está recomendado por las sociedades científicas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que es un promedio de lo que la población suele tomar de hidratos de carbono. Por ejemplo, a nivel nacional, el promedio de hidratos de carbono suele estar sobre un 42, 43%, 44% de hidratos de carbono sobre las calorías totales. Y esto es lo que más o menos se suele poner en las pautas iniciales cuando a una persona le aparece la diabetes. Puede ser que antes estuviera tomando menos hidratos de carbono o si era muy deportista estuviera tomando más o que le gustaba mucho y por lo tanto esto es muy variable. Mm, hace mucho tiempo que se utilizan también en diabetes tipo 1, lo que no hay excesiva información científica y hay estudios, pero no demasiados ni demasiado bien hechos. El llegar a una reducción de hidratos de carbono se ha asociado, al ir bajando hidratos de carbono de alimentación, a una mejoría del control glucémico. Es a menos Mm. subidas y bajadas porque hay menos hidratos, menos insulina y parece como que la cosa se adapta mejor, es más, todo más tranquilo, ¿no? Y esto parece que funciona así. Puede tener algunas dificultades, sobre todo el mismo poder seguir una alimentación baja en hidratos de carbono en un contexto en que el resto del mundo toma muchos hidratos de carbono. Es decir, hacer una dieta cetogénica donde de la energía total solamente el 5% son hidratos de carbono, cuando el resto de la población está tomando un 45%, puede llegar a ser muy duro. Desde el punto de vista biológico de cómo controla la diabetes, seguramente insuperable, no hay nada más fácil que eso, pero no todas las personas tienen la capacidad o la adherencia para seguir haciéndola durante mucho tiempo, no porque sea buena o mala, sino porque el entorno lo hace muy difícil. El Mm. entorno es muy hostil. Si hay una panadería enfrente, pues se hace muy difícil y hay que estar muy concienciado, motivado para poder hacerlo, ¿no? Pero eso no quiere decir que, como salía por ahí alguna pregunta, se pueda hacer una dieta sin hidratos, una cena sin hidratos en algún momento determinado, o una cena con muchos hidratos un viernes por la noche, o una persona quiera bajar sus hidratos de carbono hasta un nivel en el que le es totalmente confortable. Y es el que consigue mejor glucemia, más tranquilidad y más y más también seguridad, que eso es lo que también tenemos que ver, ¿no? Nosotros empezamos ahora un estudio con dieta baja en hidrato de carbono en adolescentes, estamos a pendientes de empezar y esto es lo que va a dar evidencia, no solamente el que haya personas que son muy pro, que lo hacen muy bien, que tienen una capacidad brutal para hacer las cosas de forma perfecta, sino para cualquier persona que llegue a la consulta que también se le pueda ofrecer. Este es el punto. No solamente quien tiene una gran motivación y le va a sacar un provecho brutal a esa pauta, sino a cualquier persona que igual no había pensado ni oído hablar nunca de bajar hidratos de carbono. Ujú. De hecho, mira, al hilo de lo que comentas, nos dice un usuario que en adolescentes es difícil aconsejar dietas bajas en hidratos de carbono y te preguntan que qué Mm. aconsejarías tú, por ejemplo, entiendo que es para cenar, no es para comer, está en Ujú. catalán, Para pero cenar, bueno, sí, sí. para cenar, ¿verdad? ¿Qué recomendarías tú, ¿no? ¿Cuál podría ser una cena estándar para un adolescente? Sí, en la adolescencia, la cual es una etapa maravillosa y que muchos nos gustaría a veces volver, la diabetes es compleja, pero Mm. no siempre y sí que es cierto en que una alimentación baja en hidrato de carbono puede ser muy beneficiosa. El problema es lo de antes, ¿no? El contexto en el que la persona se mueve. Si esa persona, ese adolescente, quiere hacer algo, una alimentación baja en hidrato de carbono, pero sus amigos y amigas van a cenar a un sitio o a merendar donde hay muchos hidratos de carbono, puede tener una mala vivencia, puede tener Mm. una mala sensación y como uno de las personas importantes de la Fundación para la Diabetes, Iñaki Llorente, siempre explica, la parte biológica es muy importante, la parte emocional tanto más, ¿no? Mm. Con lo cual, eso no quita que las pautas tenemos que ser radicales de una cosa, es decir, en el fútbol hay que ser del Barça o del Madrid, ¿no? Sería raro ser de los dos, ¿no? Bueno, cuando gana uno y otro, eso hay gente que lo hace, ¿no? Pero sería raro. Tampoco hay que casarse con una dieta low carb o keto o muy rica en hidrato de carbono. Es decir, una cena del lunes por la noche o del jueves
puede tener 20 gramos de hidrato de carbono a base de una cantidad buena de vegetales, con algo de algún alimento proteico, pescado, pollo, etcétera, y alguna fruta baja en hidrato de carbono, y se pondrá menos insulina rápida, y otro día, el sábado o el viernes, puede tener 80 gramos de hidrato de carbono. Aquí la dificultad es saber cómo adaptar la dosis de insulina a cada situación, a cada requerimiento, ¿no? Pero sería una pauta flexible, que es la que ayudaría a hacer una alimentación mucho más normal, porque yo no conozco a nadie que no tenga diabetes que siempre cene 50 gramos de hidrato de carbono en los últimos 20 años. Pues un día cena 80, otro 20 y otro igual ni cena. Y eso esta frescura, esta capacidad esta flexibilidad sería importantísimo poder recuperarlo. Aunque no siempre es fácil, porque cuanto más cambiamos, más posibilidad hay de que haya algún error. Mira, nos han hecho más preguntas por aquí. Nos dicen que si en algún momento nos hemos planteado la posibilidad de hacer una versión móvil tipo Food Meter, donde se indique o se puede hacer un buscador por cantidad y por tipo de alimento. Bueno, pues estaba para ti, ¿eh? Casi más que Bueno, para mí. me has tirado la pelota, ¿no? Sí. Bueno, de momento, a ver, por nuestra parte, de momento lo que se puede hacer es a través del buscador de la página web de la Fundación. Por supuesto que puedes buscarlo por alimento, o sea que eso es una de las opciones que tenemos. La versión móvil yo creo que todavía no la hemos hecho, pero bueno, todo es cuestión de sentarse Sí. y pensarlo. Hay que animarse a Sí que es ello. cierto también que es interesante, pero que cada proyecto supone una implicación económica también compleja, ¿no? Y cuando se hablan de aplicaciones, luego hay diferentes sistemas, hay actualizaciones y esto cuesta. Algo más sencillo es en la web de donde está la tabla en formato electrónico, tenerla como favorito en el móvil, y tiene un funcionamiento bastante parecido, ¿no? Lo de Foodmeter, la dificultad que tiene es que lleva fotos de cada alimento, y esto sí que hace que sea un tipo de aplicación mucho más compleja, sobre todo porque esas fotos tienen que estar bien evaluadas, es decir, tiene que estar muy bien trabajada, que esa foto represente, no es cuestión de poner 40 gramos de hidrato de carbono en forma de macarrones y echarle la foto y subirla, sino hay que asegurarse que parece que haya 40 gramos de hidrato de carbono en forma de macarrones, pues esos 160 o 180 gramos de macarrones. Es decir, que tiene una complejidad importante y hay que hacerlo muy bien, es un trabajo arduo y muy complejo. Pero de momento, para aquel que lo necesite, desde luego que puede verlo desde el móvil y puede hacer la consulta por alimento desde el móvil, porque se adapta perfectamente las tablas Exacto. de hidratos de carbono. Así que en ese sentido pueden utilizarlas perfectamente. Teníamos por aquí también una consulta de Marifrancis que nos dice que cómo se puede explicar este concepto de los hidratos de carbono y cómo utilizarlos pues, a personas que además tienen algún tipo de enfermedad mental, ¿no? Que es un poco más complejo, pero cómo se les puede hacer entender de una forma fácil para que ellos lo comprendan. Hay diferentes niveles digamos, de intensidad al control de los hidratos de carbono. Por una encuesta nacional que se hizo el año pasado, se entrevé un poco cómo solamente el 50% de las personas con diabetes a nivel nacional cuentan hidratos de carbono. Es decir, que tampoco no es algo que haga todo el mundo, porque es complejo, porque requiere un aprendizaje, hay que conocer la cantidad de hidratos que es cada ración, pesar el alimento separado de otras cosas. Es decir, si voy a hacer unos macarrones con carne y tomate, no lo puedo pesar cuando ya están hechos. Tengo que pesarlo por un lado, irle añadiendo el resto. Esto crea una importante complejidad. No solamente por enfermedad mental, sino por alguna persona que en un inicio o durante mucho tiempo hay un cierto rechazo en algunas partes de la diabetes. El pesar la alimentación, el estar tan pendiente, es algo que les puede agobiar mucho. Por lo tanto, y no tenemos que obligar a todo el mundo a pesarlo ni a utilizar las tablas. Cada persona debería encontrar su nivel, su intensidad para no quemarse con la diabetes. Pero el hecho de no utilizar las tablas o las raciones no implica que no se cuente de ninguna forma. Vamos a intentar hacer equivalencias
más sencillas, en las que utilizamos medidas más visuales, utilizamos fotos, utilizamos a veces menús más cerrados para empezar a aprender a controlar visualmente ese alimento y poder ir haciendo esas equivalencias entre diferentes alimentos. ¿Qué es lo que sucede? Que cuanto más se sabe en la diabetes, más se liberaliza la diabetes. Si dominamos, no sabemos de arriba abajo la tabla de raciones o la consultamos y la vamos aplicando, te permite un mejor control, menos hiper y menos hipos, y permite una variación de la alimentación mucho mayor, una mayor riqueza, desde ir a un mexicano, porque ahora hemos incluido alimentos como las tortitas, las tortillas, hasta japonés o cualquier comida mediterránea, ¿no? Si no tengo esa capacidad de contaje tan importante, por la razón que sea, me va a costar saber cómo adaptar a un alimento con muchos más hidratos de carbono, con menos hidratos, un alimento nuevo. Esto crea una gran dificultad y no hay otra forma que ensayo y error. Ir probando y viendo qué resultado hay, a partir de aquí modulando un poco las cantidades. Quizá un poco esa recomendación de hacer esos menús más cerrados al inicio puede ser también aplicable a las personas que debutan, que nos pregunta Estela, ¿no? ¿Cómo iniciar a las personas que acaban de debutar en el contaje Sí. de raciones? Sí, lo que pasa en la experiencia que en nuestro hospital tenemos con mi compañera, con Marina, es que cuando se da un menú cerrado al inicio, es muy Sí. probable que ese menú se mantenga por muchos años o muchos meses. Es decir, que si nos aferramos a un menú, a veces la sencillez y el agobio que hay al principio de la diabetes hace que no se progrese hacia una liberalización mayor, que a veces no se arriesga a cambiar tipos de alimentos, ¿no? Por lo tanto, sí que ese menú puede ser una parte esencial al inicio para esa etapa de agobio, de intranquilidad, de inseguridad, el volver a casa después de un ingreso, por ejemplo, o de hospital de día, si en adultos, pero a partir de ahí es importante, de alguna forma, con raciones, con tablas o con fotos o medidas habituales, empezar a probar esos cambios, esas variaciones, a ver si las empezamos a acertar, si las sabemos hacer y si no, a ayudarse mucho de los equipos sanitarios, los equipos de educación que están ahí para, dentro de la posibilidad que hay, llegar a donde se llegue. Mira, al hilo precisamente de la educación en diabetes, nos Ujú. preguntaba una persona que escribe desde Uruguay si existe una formación específica de educador en diabetes o cuál es el camino que hay que seguir para llegar a ser educador en Sí, diabetes. bueno, hay un grupo dentro de la Sociedad Española de Diabetes de Educación que seguramente lo dirán mejor que yo. A nivel nacional no hay un título tal como este. Sí que hay un máster oficial en diabetes y educación terapéutica o educación en diabetes, y es lo que más se parece a consolidar ese papel, ¿no? Pero como de explicar que en Argentina sí que hay esa capacitación, ese tipo de cursos, aquí no lo tenemos todavía. Se está trabajando para homogenizarlo y para conseguirlo, pero no está. Entonces, esto también es en parte algo que hace que haya grandes desigualdades a nivel nacional. Es decir, que según las personas que hacen la educación, muchas veces no han tenido una formación muy intensa o han llegado a ese puesto y tienen poquita experiencia y a veces, según en dónde se atiende, en qué hospital se ha iniciado el proceso, pues se puede llegar a encontrar con profesionales fantásticos, pero en algún caso, pues con más o menos experiencia, como en todo, ¿no? Pero no hay esa capacitación, esa regulación que haría que todo el mundo tuviera las mismas capacidades, los mismos conocimientos y el mismo entrenamiento para enseñar algo tan complejo como la alimentación. Otro punto importante es que, siempre reivindicamos nuestra parte como nutricionistas, es que pues prácticamente no estamos. En el hospital en el que yo estoy es prácticamente de los pocos, se podría contar con los dedos de una mano, que hay plaza de nutricionista estable, es decir, que no se ha contratado por una beca, por un estudio ni por cosas parecidas, sino dentro de la plantilla y que sea la persona que se ha formado en el tema quien
hace exclusivamente esa parte de nutrición. El resto de programa educativo pues lo hacen las educadoras fantásticamente, pero cómo nos repartimos el trabajo para ser más eficientes. De hecho, mira, nos comentan que desde el Grupo de Educación de Diabetes, de la Sociedad Española de Diabetes, ya están trabajando por esa Sí. acreditación nacional y por homogenizarlo de alguna manera, con lo cual son buenas noticias también. Sí. Nos siguen llegando preguntas sobre los hidratos de carbono. ¿Cómo lo hacemos en un restaurante? ¿Cómo realmente aplicamos el conteo de raciones cuando estamos en un restaurante? Pues aquí hay que calmarse de paciencia porque los hidratos de carbono en el restaurante, aunque hay quien se lleva la báscula porque le da seguridad, están ya procesados, cocinados, con lo cual es muy difícil saber la cantidad, el volumen. Muchas veces no se cocina como se cocina en casa, otras veces se han añadido alimentos o productos que tienen hidratos y que no lo sabemos. Una salsa de soja, una salsa teriyaki, un poquito de azúcar o de harina para mejorar la textura de un alimento, para espesar. Claro, esto se va un poquito a ciegas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que luego, aparte, en ese restaurante no se va mucho, si es una comida diaria todavía, pero cuando es una celebración, puede ser que los alimentos sean muy diferentes a los que tenemos muy trabajados, muy estudiados en el día a día y, por lo tanto, puede haber una respuesta muy diferente a la que habría habitualmente. Yo lo que siempre recomendamos es que cuando haya sobre todo al empezar a ir a un restaurante, que no todos sean alimentos que no conocemos. Es decir, que hay alguna parte, no tiene por qué ser tampoco una ensalada, un trozo de pescado y una fruta, que será un poco triste, ¿no? Pero que haya de todo, ¿no? Hay alimentos que conocemos bien, que nos dan seguridad que podemos controlar bien la cantidad de hidratos de carbono y que haya otros que son en los que se arriesga un poco, en los que no se conoce, en los que no se sabe bien, y así se puede modelar. A veces también se utiliza técnica de doble pinchazo o doble bolo, es decir, poner algo de insulina al inicio por los hidratos que se sabe que se van a tomar y rematar con Corregir. otra inyección al final con los que se han tomado de más. Uy, me he tomado un trozo más de pan, el postre he cogido de la persona de al lado y al final ha habido un poco más, pues calcular esos hidratos y acabar de poner esos hidratos que faltaban por esa insulina que faltaba por los hidratos de más directamente. Te piden también por aquí opinión, Serafín, sobre el vaso cazo medidor para el contaje de Ujú. farináceos cocidos. Vale. El vaso es una herramienta muy, muy buena. Dos grandes educadoras como Marga Jansheimer, seguidad del Hospital Clinic, lo idearon hace ya muchos, muchos años. Una herramienta de control muy sencillo. Lo utilizamos, por ejemplo, a veces para quien no cuenta raciones, quien no quiere pesar, quien le cuesta mucho enfrentarse a ello. Pero sí que no es una herramienta, bueno, es un vasito que cuando está agujereado por debajo, para quien lo conozca, y al coger el arroz, la pasta o la patata, llenar el vaso hasta una medida, no hasta arriba, que es lo que mucha gente hace, sino hasta la medida que pone para cada alimento. Al escurrir el caldo, está estudiado que ese volumen será la cantidad de 2 raciones, 20 gramos de hidrato de carbono. Y, por tanto, el vasito, también hay un cazo, es de gran utilidad para quien no puede pesarlo, como pone aquí Mónica, para personas ciegas, para cuando se está fuera de casa en unos campamentos o no se puede llevar la báscula. Es muy sencillo y muy de gran ayuda, ¿no? Lo que sí que es cierto es que pierde, por otro lado, un poco de precisión. Es decir, no es tan preciso como el peso, como utilizar las tablas y las raciones, ¿no? Pero se pueden hacer cosas intermedias. Es decir, en algunas situaciones el vaso y en otras utilizo el peso. El peso no hay que pesar todo siempre, hay que aprender o entrenarse a pesar. Es decir, pesar todas las comidas del día, los hidratos, sería una cosa un poco loca, un poco exagerada. La utilidad del peso es peso los alimentos para entrenarme visualmente a conocer cuál es la cantidad de hidrato de carbono que tiene ese determinado alimento. Puedo utilizar el cazo o el vasito de vez en cuando, pero cuando vea que no lo domino, que no lo controlo, que tengo dudas, pues sí que debería volver a pesarlo para sacar realmente la medida y el volumen que realmente tiene ese alimento. Nos preguntaban también hace un ratito, que no me quiero dejar por aquí dos preguntas que he apuntado. Por una parte, nos preguntan una pregunta sobre el pan.
Nos dicen si una medida de 3 centímetros sería equivalente a unos 20 gramos de hidratos de carbono. Pues eso, puede que sí, puede que no. Como dirían en Galicia, depende, ¿no? Depende del pan. Porque 3 dedos de una baguette cuadra bastante con esos 10 gramos de hidrato de carbono. A veces por ahí andaría. A veces hay panes más rústicos, más Mm, panes de grano entero, que tienen una cantidad, un volumen, digamos, como está más apretado. Y en esos 3 dedos pueden haber perfectamente 2 raciones de hidrato de carbono. Con lo cual, yo en alimentos, esto es como los billetes, ¿no? Los billetes de 5 si no los cuentas, bueno, pero los de 200 o 500 va bien contarlos, ¿no? Los mm, alimentos que tienen muy poco hidrato de carbono, pues el tomate, la ensalada, según qué fruto seco, no, si no los pesas, el error va a ser muy pequeño, ¿no? El pan, precisamente, con un 50% de hidrato de carbono o pan tostado, un 70%, sí que va bien pesarlo de vez en cuando, porque ahí sí que puede haber un cambio de hidrato de carbono muy, muy importante. Con lo cual, eso sí que vale la pena, arroz, pasta, patata, todas las harinas, los farináceos, pesarlos de vez en cuando evita cosas, evita sustos. ujú. También, fíjate, nos hacen una reflexión, ¿no? Que a la hora de hacer un guiso, que tiene muchos ingredientes, pues la dificultad de calcular las cantidades por ración, que cómo sería la forma óptima de hacerlo. Sí, lo que hacemos es como cuando se hace una tarta Mm, casera o cuando se hace cualquier preparación, que sería ir anotando qué es lo que se utiliza en el guiso o en la tarta, los ingredientes, extraer las raciones que tiene todo el montón de preparación que se ha hecho, la tarta, el guiso, el alimento que sea, y a partir de ahí poder dividir en porciones. Lo mm, podemos pesar y haciendo una proporción sacar cuánto es, pero básicamente se trataría de si ese pastel o ese guiso lo divido en 4 porciones, si tenía 12 en total raciones, pues en 4 porciones serían 3 raciones cada una de ellas. ujú. En todo esto de la diabetes hay que asegurar un nivel básico de de matemáticas. Contra el hidrato, las reglas de tres o proporciones nos van muy bien. Tener calcular etiquetas también, hay que utilizar alguna formulilla. Y bueno, al final el día a día ya hace que ese cálculo matemático también sea más fácil. Ujú. Al final ganas en agilidad mental también, según vas Seguro, practicando, entiendo. sí. Mira, ya hemos encontrado otra cosilla medio buena de la diabetes. Claro que sí. Nos preguntaban también por aquí, a la hora de hablar, por ejemplo, de las palomitas, para pesarlas, Ujú. ¿las pesamos en seco, las pesamos una vez hechas? Vale. Claro, eso pasa con cualquier alimento, con el arroz, con la pasta. La medida más precisa siempre es en seco. Eh, claro, si lo cocino, pues depende, en las palomitas igual menos, pero depende de la cantidad de aceite, o si le pone mantequilla, pues depende de la cantidad, ¿no? De cuánto tiempo las dejas hacerse. Con el arroz o la pasta también, 100 gramos de arroz al hervirlo pueden convertirse en 220 si son al dente, o en 350, lo cual ahí Mm, la variedad es muy importante. ¿Qué podríamos recomendar? Siempre empezar por la facilidad, que es pesarlo ya cocido o ya preparado, con la equivalencia de ya preparado, que es la más fácil, la que menos trabajo da. Si la glucemia sale bien, no vemos cambios importantes, podemos seguir con esa medida. Si vemos oscilaciones o algo que no nos cuadra, lo que haremos es ver cómo cocinamos en casa, que sería pesarlo alguna vez en crudo y ver eso en cuánto se convierte. Es mm, muy habitual, por ejemplo, con la patata al horno, que la ración de patata al horno puede ser unos 30, 25, 30, 35 gramos, pero depende de qué cocción al horno se hace. Si es una patata que queda pues con un caldito, con un pescado al horno que queda muy húmeda, o es una patata al horno que queda prácticamente crujiente. Pues ahí el cambio va a ser muy, muy, muy importante. ujú. Nos comentan por aquí también que los garbanzos cocidos en la etiqueta pone un dato y Ujú. en la tabla pone otro dato distinto, que Mm. eso, pues, ¿a qué se Sí, debe? tiene mucha letra pequeña lo de la legumbre. Tiene dos cosas importantes. La primera es que en la etiqueta de la legumbre
la composición, y esto lo investigó mucho Marina Llobet, la composición no es solamente de los garbanzos, es de los garbanzos y el líquido que hay dentro. Por eso daría muchas veces una composición como que una ración de hidrato de carbono en forma de garbanzos serían casi 90 o 100 gramos, porque también cuentan con el líquido. Cualquier producto te dice la composición de todo lo que hay dentro del producto. ¿Qué sucede? Que el líquido lo puedes utilizar o lo puedes eliminar y, por lo tanto, sería solamente de los garbanzos. Luego hay otra particularidad con la legumbre, es que no solamente se debe tener en cuenta los hidratos de carbono que tiene los garbanzos o el alimento, sino que luego de la legumbre, sobre todo, el cuerpo no es capaz de digerir todos los hidratos de carbono que tiene el alimento. Por lo tanto, ahí puede pasar que la composición de la tabla de composición sea una, bueno, de los estudios, cuántos hidratos tienen 100 gramos de garbanzos, pero lo que hemos puesto en la tabla era un poquito diferente. ¿Por qué? Porque entendemos que hay una parte de esos hidratos de carbono que se llaman hidratos de carbono no glucémicos, es decir, que el cuerpo no es capaz de digerir y no se pueden contar como hidratos de carbono, porque nosotros no contamos los hidratos por los que hay en el alimento, sino por los que el cuerpo es capaz de digerir y pasar a la sangre, porque de ahí va la dosis de insulina. Y por eso hay esa discrepancia. Por el líquido que se llama líquido de gobierno, que es el líquido que tiene el bote, y porque la legumbre, sobre todo, no se absorben todos los hidratos que realmente tiene. Precisamente del líquido, o por lo menos de la humedad y de la jugosidad de los alimentos nos preguntan por aquí. Dina pregunta si podrías explicar la diferencia entre lo que estabas comentando sobre la patata al horno, si queda más seca o queda un poquito más mojada. ¿Cuál es la diferencia que existe de hidratos de carbono en cada una de ellas? Exacto. Si nosotros ponemos una patata, utilizamos una patata cocida o la pesamos en crudo cocido en agua, hervido, la ración suele ser unos 60, 65, 55 gramos, dependiendo de cada tabla. ¿Qué sucede? Que al ponerla al horno se va a deshidratar, va a perder agua. Claro, si el horno está con un caldito, con mucho líquido, muy húmedo, esa pérdida de agua es menor. Si ponemos las patatas secas con un poquito de aceite solamente y se quedan casi crujientes, la cantidad de agua que pierden es prácticamente la mitad del peso se pierde con la pérdida de agua, con lo cual la ración pasa a ser de los 60 gramos, 65, prácticamente solamente 30. Igual pasa con las patatas chip, las patatas de bolsa, que prácticamente pierden tanto líquido que se quedan en que una ración solamente son unos 20 gramos, porque han perdido una gran cantidad de agua. Pues, Serafín, podríamos estar contestando preguntas pues sobre la tortilla de patatas, sobre cómo se toleran los garbanzos, sobre el etiquetado. La verdad es que el tema da para mucho. Sí. Las dudas que se suscitan en la audiencia veo que también son muchas, pero son casi las 8 de la tarde. Yo antes de cerrar, sí que me gustaría quizás emplazaros e invitaros a que si tenéis ganas de que podamos repetir, que hagamos una segunda edición en la que Serafín siga ayudándonos a profundizar en el tema de los hidratos de carbono, por supuesto que lo dejéis en los comentarios para que nosotros podamos recoger el testigo y volver a organizarlo, o incluso si hay algún otro tema sobre el que os gustaría que pudiésemos charlar, pues por supuesto que más que bienvenido hacérnoslo saber a través de los comentarios. No nos queda más que darte las gracias, daros las gracias también a vosotros por acompañarnos esta tarde. Os recordamos también, aprovechamos para recordar cómo se pueden conseguir las tablas. Lo tenemos, como sabéis, a través de la web de la Fundación para la Diabetes. En el buscador podéis buscar directamente cada uno de los alimentos para conocer la conversión y el conteo de raciones. Tenemos un PDF que podéis imprimir vosotros en casa, pero también un cuadernillo que se puede adquirir a través de la Fundación para la Diabetes, que es plastificado, como bien decía Serafín, para tenerlo por la cocina y que no se nos estropee demasiado. Por lo menos si se estropea, que podamos pasarle un trapito húmedo. Eso es. Y nada, Serafín, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por la claridad en las explicaciones. Yo creo que
están más que satisfechos con la sesión, quieren más, o sea Sí, que pues vamos a tener bueno, que repetir. yo súper agradecido y contento de poder haberla hecho una sesión como esta. He estado muchos años como asesor en nutrición en la fundación. Ha sido muchísimos años fantásticos que yo creo que hemos hecho un trabajo Mm, muy grande y volver a poder colaborar con las tablas es fantástico y sobre todo por la gran recepción para mucha gente que ha estado conectada con muchas preguntas, que eso hace pensar en la necesidad que hay de conocimiento, en lo mm. difícil que es la diabetes y el día a día, y en la necesidad de seguir trabajando y seguir haciendo muchas cosas como esta, como las tablas y como todo el trabajo que se hace en la fundación o que a nivel individual vamos haciendo Mm. muchas personas, también en redes sociales como en Instagram. Eso es. Muchísimas gracias a ti por seguir divulgando, seguir apoyando la divulgación del conocimiento en torno a la diabetes para que las personas con diabetes vivan vidas mejores, que al final creo que compartimos el mismo objetivo. ¿Se va a quedar grabado? Sí, para los que lo estáis preguntando. Vamos a intentar subirlo también a la página web de la Fundación, así que os emplazamos a otra sesión y muchísimas gracias de verdad a todos por vuestro tiempo. Gracias a todos. Muchas Gracias, gracias. Serafín. Hasta otro ratito. Adiós. Hasta Chao. otra.